Okay, hello everybody, big welcome, nice to be with you for one more class. We are going to begin for today. Remember, we are on Friday and it's the last Friday for this week. Well, let's see. We are going to talking about the Beatitudes, and here we have Matthew 5:10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs the kingdom of heaven. Well, this is according to the New International Version, and the value that we were talking about for this week is persecuted for righteousness. Persecuted for righteousness. Okay, here we go to Bible Hub. Maybe you remember yesterday we were talking about the traduction from Amplified Bible, and we take a look for persecuting for doing that which is morality right. Well, take a look for another translation. Christian Standard, persecuted because of righteousness, is similar to another version. Hallman, persecuted for righteousness are blessed. This is a changing in the first part because we are not going to begin with the word blessed at the beginning, is at the end, but it's in the same way. American Standard, blessed are they that have been persecuted for righteousness' sake. We explained that righteousness' sake is to say the cause of righteousness, or maybe because for righteousness. In Aramaic Bible, we have been persecuted for the cause of righteousness. The cause of righteousness is the same that for righteousness' sake. Sake is a synonym for cause. And contemporary English version, God blesses those people who are treated badly for doing right. Okay, pay attention. People who are treated badly for doing right. It's like to say, Dios bendice a aquellas personas que son tratadas mal o tratadas de mala manera por hacer lo correcto. They belong to the kingdom of heaven. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Dewey, blessed are they that suffer persecution for justice sake. Aquí vamos a encontrar un cambio. En el vocablo justice ya hemos dicho que es sinónimo de righteousness. Las dos palabras significan lo mismo, nada más que esta palabra es más del latín y esta palabra viene más del anglosajón propiamente. Entonces, al final de cuentas es similar. God words. Blessed are those who are persecuted for doing what God approves of. Esta nos presenta una idea diferente. Bendecidos aquellos que son perseguidos por hacer lo que God approves, lo que Dios aprueba. Good news, happy are those who are persecuted because they do what God requires. Eso es diferente. Dice, felices aquellos que son perseguidos porque ellos, por hacer, mejor dicho, podríamos ponerlo el because como por hacer, por hacer lo que Dios requiere. No habla de righteousness ni habla de justice. Tenemos la International Standard. Esta se va nuevamente a lo que hemos visto. Righteousness sake, persecuted for righteousness sake. Literal Standard, persecuted for righteousness sake. Igualmente. Majority Standard Bible, persecuted because of righteousness. New American Bible, persecuted for the sake of righteousness. Es otra forma de decir por causa de la justicia. Net Bible, persecuted for righteousness. New Revised, persecuted for righteousness' sake. New Heart, persecuted for righteousness' sake. Webster is the same, persecuted for righteousness' sake. Weymouth, we have in the cause of righteousness, persecution. Okay, have borne persecution in the cause of righteousness. Bueno, esta lo presenta como cause of righteousness. Pero nótese que la R es mayúscula, nos indica que no es la justicia de este mundo, sino que es la justicia de la tierra. Recordemos que algunas versiones son muy respetuosas de poner ciertas cosas en mayúscula. Por ejemplo, esta y esta de acá y esta de acá están en mayúsculas, igual que la de World English Bible. Have been persecuted for righteousness' sake. Ella Jones,
Literal translation, happy those persecuted for righteousness' sake. Okay, well. Ahí tendríamos esto y vamos a terminar viendo el comentario de Strong en la parte de persecuted. Nos dice que este viene, mire, es un verbo perfect participle middle or passive. Es un participio perfecto o pasivo también se le suele llamar. Es un verbo, pero miren, es terminado en ed. Es lo que estamos estudiando. Decíamos, no todo lo que termina en ed es pasado simple. En este caso es un participio del perfecto. Y nos da la definición to pursue, perseguir, hence, acechar. Y hay un ejemplo, I persecute, que sería como yo persigo, ¿verdad? Yo estoy persiguiendo a alguien. Y nos dice, prolonged form of a primary verb to pursue, by implication to persecute. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta definition. Well, that's going to be all about the versicle. Vamos ahora a continuar con el tema de los regular verbs. Ayer estábamos viendo entonces esta pequeña lámina que nos ilustra lo que vendría siendo cada una de las de los sonidos. Debemos de recordar que los sonidos que generan, digamos, la división de ellos mismos es el sonido de la T y de la D. Estas dos suenan como id, pero si las consonantes que no son con voz se parecen a la T, todas las que tienen ese sonido parecido a una T sin voz, van a tener un sonido final de T cuando veamos la terminación id. Mientras que la que rige el sonido vibrante es la D, la DA, o lo que vendría siendo la D. En este caso, vamos a relacionar todas aquellas consonantes que tengan un sonido similar al de la D o que sea vibrante. Entonces vamos a hacer un sonido de D al final de estos mismos. Y al último estábamos viendo que las vocales, todas las vowels son vibrantes. Por lo tanto, donde encontremos vocales al final, siempre van a sonar a lo que sería un D, una letra D. Y ahí teníamos unos ejemplos como played, breathe, tried y follow with. Recordemos que la AY al final suena a A, es un sonido vocal. Pre es un sonido I, sonido vocal. Try, recordemos que el verbo original es try con Y, pero esos de Y, recuerden que se cambia la Y, cuando termina en Y, se cambiaba, ¿verdad? La Y cuando está sola y es un sonido como vocal, el sonido I de la Y, entonces se cambia por la I latina, ed, ¿verdad? Ed, y se pasa de try a tried. Y luego tendríamos lo que sería los verbos que terminan en OW, que terminan en O o en AU. Ahí depende del sonido de OW que le vaya a pertenecer a cada una de estas. En este caso, pues tendríamos esa situación. Y tenemos otro ejemplo con el diptongo de continue. Realmente el verbo continue, de continuar, termina en UE, en diptongo UE, que suena a new, continue. Solo suena la U. Por lo tanto, la D se le agrega y formamos el continue. Continue, continued. Continued, con una D al final. Bien, ahora vamos a ver acá. Se nos explica ya más en detalle. Vamos a ver ya como la teoría. Bien, aquí tenemos work, worked y worked. ¿Por qué hay dos veces? Porque recordemos que uno es el pasado simple y otro es el pasado participio. Ahora, nos dice, in addition, many adjectives are made from the past participle so, and in ed. For example, I like painted furniture. Painted furniture. No es el sonido para el verbo es paint, que sería pintar. Aunque la palabra paint también puede significar pintura. Pero cuando la usamos como verbo es pintar. Paint. Termina en t.
Por lo tanto, forma ese sonido de id al final. Painted, painted. I like painted. Pero nótese que aquí ese no está funcionando como verbo, sino que el verbo de esa oración es like. Entonces, I like. Y painted es en este caso es un adjetivo. Me gusta pintar. Me gusta pintar. Aquí debemos de aclarar que cuando traducimos el término pintar, no se refiere a la acción, sino que se refiere al hecho de que lo que se hace es cubrir algo con pintura, no tanto a que estoy pintándolo. Ahí es donde a veces nos confunden estos que vemos aquí, pero lo que usted tiene que fijarse es cuál es el verbo principal, porque cualquiera podría, si quitamos, digamos, el like, supóngase usted ahorita no está like. Vamos a hacer esto. Digamos que ahorita el like no existe. Quitemos el like así. Y digo, I painted furniture. I painted furniture. Estaríamos diciendo en tiempo pasado, yo pinté algunos muebles. Podríamos incluso agregar, I painted some furniture. Es el verbo. Pero como aquí está like, y like está, miren, a la par del pronombre, esto me da la estructura que esto es un simple present. Sujeto, verbo y complemento. En este caso, el complemento se refiere a la pintura, al hecho de que algo se cubre con pintura. No la acción, sino que se tiene esa propiedad de que se puede pintar. Entonces, me gusta pintar mueblería, me gusta pintar muebles. A nosotros nos suena como que fuera el verbo gustar y pintar de una sola vez, pero debemos de recordar que no se refiere en este caso al verbo, sino que se está utilizando como un adjetivo, se puede utilizar como un nombre, como por ejemplo, the paint, que sería la pintura, sería un nombre cuando agregamos el THE. Entonces, recordemos siempre que las palabras en inglés tienen a veces más de un solo uso, a diferencia del español. En el español, para nosotros una cosa es pintar, otra cosa es la pintura, ¿verdad? Y lo vemos diferente, pero en el inglés la misma palabra se utiliza para ambas cosas. Ahora nos dice, the question is, how do we pronounce the ed? Okay, we have to answer it in ways. Ed, t, and d. Es lo mismo que está anteriormente, pero aquí se agrega algo adicional. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Tenemos, estos son los endings, las terminaciones pueden ser verbos o pueden ser adjetivos. Las terminaciones de estas parten de la T y la D, lo que ya hemos dicho, sonido de T y D al final. Si los verbos tienen T o D al final, entonces vamos a hacer sonar estos como id. Eso nos dice la teoría. Eso nos dice la teoría. Entonces, tenemos por acá lo que vendría siendo el example based verb. Want, yo les había dicho, want y need son los que más se suelen utilizar. Want y need son los que más se suelen utilizar. Entonces, vamos a ver estas de acá. Want y and son los que se nos ponen aquí de ejemplo. Bueno, aquí nos dice que termina en T, por lo tanto, el sonido, miren, es id. Y aquí hay algo más. Nos dice que está el ejemplo con id y la pronunciación de id tiene que ser como este sonido que está acá. Nótese nuevamente la relación entre esos dos sonidos y el resto de sonidos para esta zona. Si suena una T es porque pertenece a este grupo y en este grupo están todas estas, miren. Todas las unvoice. Si suena como una D, es porque está aquí. Y en este van a estar, miren, todos los otros sonidos. Esa tabla es más simplificada porque esta tabla nos está queriendo decir, vaya, para no enrollarnos mucho con los sonidos de las ED, hagámoslo easy, hagámoslo más fácil, por default, por ir descartando.
Estos dos son los bases, por lo tanto ellos tienen su propio sonido. Eso es lo que siempre debemos de recordar. Ahora, el resto que son todos estos, tienen un sonido, ¿verdad? Como una T. Debemos de aprendernos estos que son un voiced. Y todos los que no son, ni estos dos, ni son los unvoiced, todos los demás son voiced y van a sonar a una D. Es una forma de verlo, ¿verdad? Diferente a aprenderme todo lo que está anteriormente, porque por lo menos así como lo veíamos en este cuadro, significa que yo me tengo que aprender el sonido de la P, la K, la F, la GH, la SH, la CH, la double S, la C y la X. El sonido de la L, N, R, G, B, S, Z, B and M. Me tengo que aprender todas las letras. Pero en esta otra explicación tendríamos como recortado. Me aprendo el T y el D y que eso suena a id. Y me aprendo la P, la F, la is, la S, la SH, la CH y la K para recordar el resto de sonidos. Bueno, aparte de eso, hay otra información que la figura anterior no la tiene. Y es que nos dice extra syllable. Nos están diciendo si es necesario agregar una sílaba extra. Para el caso de estas, sí, se agrega una sílaba extra. Para el caso de estas dos, no se agrega sílaba extra. ¿Qué significa? Que esto lo leemos como want it, want it, wanted, decimos. And it, and it, and it, and it. Se agregó una sílaba. En esta se agrega una sílaba porque recuérdense que la regla en inglés dice que para generar sílabas en el inglés debe de haber por lo menos una vocal. Pueden haber una, dos, tres consonantes, pero por lo menos tiene que haber una vocal. Si solo hay consonante, no se generan sílabas. Las sílabas en el inglés tienen que tener todas acompañadas cuando menos de una vocal. Entonces, claro, esta, miren, se tiene una vocal y por lo tanto se agrega. Estas no son vocales y solo se agregan al final. Ahora, aquí viene la duda, pero aquí en la escritura se agregó la vocal esta. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que recuerden que esto de acá va a sonar a esto. Entonces, en el sonido es donde decimos si se agrega o no esa sílaba extra. No es en la escritura. Entonces, aquí hay que separar dos cosas que se nos hace a veces difícil. Una cosa es el spelling, que es lo que está acá. Voy a escribirlo aquí. Esta columna lo que nos muestra es el spelling. Spelling. ¿Qué significa eso? La ortografía en inglés. Es la ortografía del inglés. La correcta escritura. Y esta está relacionada a la fonética. A la fonética. Es decir, la fonética. ¿Qué es el sonido? La escritura del sonido. Entonces, son dos cosas que se manejan por separado, son diferentes, porque recordemos que en el inglés la ortografía es muy diferente a la fonética. La forma en la que escribimos las cosas en el inglés no es la misma en la que se pronuncia. Entonces, hay una separación entre ellas. Aunque allá escribamos una vocal, el sonido para la fonética es una T, es una D, por lo tanto no hay vocal, pero en la escritura sí se debe de hacer. Bien, y aquí es donde debemos de estar lo más atentos posibles para no confundirnos. Entonces, en los primeros que vienen de ejemplo, tenemos wanted, and did, wanted, and did. Esas serían las pronunciaciones. Luego, las unvoiced o las que no tienen vibración, que no tienen fuerza de voz, que son weak, decíamos ayer, que son débiles, son la P, la F, la S. Luego tendríamos la sh, la SH, la ch, CH y la K. En estos, como en hope, hope, el pasado de hope, esto se vuelve un sonido de una T. Entonces, vamos a decir hoped,
hoped, hoped. Agregando acá una T. Log, logged, logged, logged. Luego tenemos lo que vendría siendo facts, facts, es el sonido así de la X, facts, facts, facts. Luego tenemos wash, washed, washed. Tenemos watch, watch, watched, like, liked, liked. No es liked, es liked, liked. Solo es hacer el mismo sonido que está acá, el mismo sonido que está acá, y agregarle una t al final. Eso es todo. Bien. A veces cuesta un poquito, pero a medida que uno practica, se da cuenta que es sencillo. Hope, hoped. Log, logged. Facts, facts. Wash, washed. Watch, watched. Like, liked. Bien. Y luego, aquí es donde viene el por default, ¿verdad? Si yo me aprendo estos sonidos, significa que todas las demás van a ser con el sonido de una D, sonido vibrante. Aquí se van todas. Se van las consonantes y se van los sonidos vocales. Por eso aparece play, como A, played, played. No es played, es played, played, es el sonido de la D. Aloe, O, suena a O. Aloe, aloed, 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 es el sonido que debemos de hacer. Back. Y en esta, nótese que es de las que terminan, es decir, esta es la regla ortográfica, es la regla del spelling que nos dice que si llevan la forma de una consonante, vocal corta, consonante, se duplica la consonante y luego agregamos la ed. Entonces pasamos de back a begged, begged, begged. Bien, ahí tendríamos entonces esta parte. Pero antes de seguir adelante, quisiera que viéramos algo curioso. Vamos a ir a dictionary.com y vamos a verlo con el verbo want propiamente. Voy a ponerlo por acá. Vale, nótese lo siguiente. A partir de aquí ya sabemos que este tiene dos formas de pronunciarse. Y miren, aquí está la forma del que estamos viendo ahorita. Que funciona tanto para el participio y funciona tanto como para el pasado simple. Luego nos dice que es el verbo, que se puede usar como verbo, que se puede usar como noun también. Luego, veamos. Bueno, hay algunos synonyms y es curioso que want y need son sinónimos entre sí, ¿verdad? Y son palabras que acabamos de estar viendo que están relacionadas. Vamos a ir a ver la definición de need ya que nos apareció por acá. Miren, encontramos need, ¿verdad? Es un sonido largo, ¿verdad? Need, sonido largo, y aparece así, como needed. Dice que es un nombre, puede ser como lo necesario, por así decirlo, ¿verdad? Nos dice que también puede ser como un verbo, lo que se necesita, necesitar algo. Y that's all. Bueno, en ese sentido, dictionary.com se queda un poco corto, porque no nos dice cómo pronunciar las variantes del verbo. Entonces, cuando tenemos dudas respecto a las variantes del verbo, hemos sugerido ir a tuphonetic.com. Vamos a ir acá, tuphonetic.com. Quiero que veamos lo siguiente porque esos son los verbos que se suelen utilizar como base, ¿verdad? Para distinguir los sonidos. Entonces, miren, tenemos want por un lado, ¿verdad? Y tenemos need por el otro.
Aparte de esto, hemos visto ahorita que de acuerdo al spelling o a la ortografía, a want le agregamos el id y a need le agregamos también el id. Ahí está. Vale. Ahora, vamos a dejar de aquí que sea pronunciación americana, que nos dé línea por línea y que nos muestre las formas weak, porque es donde a veces se cambia algunos sonidos. Le vamos a decir en Show Transcription. Ahora, quiero que se fijen en lo que aparece por acá. Estos son los mismos que están en dictionary.com. Son los mismos dos sonidos para este verbo. Ese solo tiene uno. Pero nótese que para este, miren, aparecen tres variantes. Hay tres variantes de pronunciación. La número 2 y la número 3, noten la finalización que es con el sonido id. Es como lo estamos estudiando. Wanted, wanted. En una, vean en la número 3, está eliminado el sonido de una letra T, porque esto está apuntándole al inglés norteamericano. Los norteamericanos, cuando hay una N y una T, N y una T, tienen la mañita de eliminar la T. Y por eso vamos a escuchar decir algo como want it, want it, want it, want it. Bien, pero la 1 la dejé para el final, porque ya habrán notado que al final de esa no está el sonido id, sino que está el sonido schwa. Es decir, hay una tercera sonido que se puede hacer de esa, que sería como wanted, 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 con el i, con el schwa, algo así, con el sonido de schwa y la d, y d, wanted, wanted, wanted. Nuestro oído a veces nos engaña y nos podría hacer pensar que están sonando una E, pero es el schwa, es el schwa. Bien, y veamos qué pasa con el need. Miren, tiene dos pronunciaciones. Una, como le estamos diciendo, needed, y otra como needed, 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 con el y el sonido de D. Esto resulta interesante porque la mayoría de libros o de textos no nos cuentan esto y se dejan ir con estas reglas que estamos viendo ahorita acá. Vea, estas son como las reglas generales, las reglas de un inglés, digamos, estándar, sin tirarle mucho a la pronunciación británica, sin tirarle mucho a la pronunciación norteamericana. Entonces, lo académico normalmente nos dice, bueno, son tres sonidos y pareciera que esto es cerrado, pero agreguemos uno más, miren, agreguemos este, agreguemos este. Vamos a llevarlo acá. Agreguemos el de N. Ya sabemos que es así. Agreguemos la pronunciación. Miren, otra vez se da el mismo fenómeno. Con schwa o con id. Con schwa o con id. Vaya. Curiosamente, agreguemos uno que es de los que terminan en un sonido no vibrante. Como work. Y agreguemos uno de los que terminan, digamos, en sonido vibrante, como show, que es sonido vocal, por cierto. Agreguemos otro más, play, otro sonido vocal, play. Vale, y agregamos unos más. Vamos a ver las transcripciones. Vean acá. Estos ya los explicamos. Ya, bueno, se nos fue el ending para abajo. No importa. Esto es lo que quiero que vean. Miren, aquí está el sonido de work. Miren, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando vamos acá? Se agrega una T. Miren, worked. Ahí está la T.
¿Qué pasa con este? Es show. ¿Y qué pasó? Se agregó una D. ¿Qué pasa con este? Es A. ¿Y qué pasa aquí? Se agregó lo que sería un, bueno, ya el A ya termina en A. Ya hasta aquí ya está. Solo se agrega una D realmente. Played. Y así podemos ir agregando otros más de los que están allí. Pero al punto o a lo que vamos a llegar es que los sonidos que rigen la pronunciación de la ED es el sonido de la T y la D. Aparte de eso, tenemos lo que vendría siendo los sonidos cuando solo se agrega la T al final y cuando se agrega la D al final. Pero esto es quizás lo que nos cause un poquito de más confusión, que hay variaciones. O sea, no siempre, no crean que siempre todas las personas van a sonar un tid o un did aquí al final. No siempre ocurre de esa manera. Hay personas que lo gesticulan de diferente forma. Y para que lo veamos, ¿verdad? Les voy a enviar un link de una canción. Vamos a ver, la vamos a buscar acá. Les voy a enviar, no me va a quedar tiempo para que la veamos ahorita aquí, pero sí en la siguiente clase lo vamos a discutir. Vamos a hablar un poco respecto de esta canción y ustedes me van a contar. Entonces yo voy a necesitar que vayan a buscar una canción de Depeche Mode. Se llama, bueno, yo se les voy a enviar el link. Vamos a buscarla acá. La canción se llama Enjoy the Silence. Vamos a buscarla con la lyrics. Entonces, yo se las compartiré y quiero que escuchen la canción. Porque miren, en una parte de la canción, si no estoy mal, es como el estribillo, lo que más se repite, usan palabras que terminan con el sonido. Bueno, de hecho, usan estas dos palabras. Yo les decía desde un principio, miren, le vamos a poner atención a estas dos palabras, ¿verdad? A la palabra want y a la palabra need. Y recordar o tener en mente que a partir de esas dos palabras vienen las reglas de los verbos que terminan en T y los que terminan en D y que a ellos se les aplica un sonido diferente al resto y que los que suenan similar a la T, que pertenecen a lo que vendría siendo este grupo de un voiced consonant y voiced consonant, se les aplica un sonido de T o de D al final. Entonces quiero que escuchen la canción y quiero que le pongan atención a esta parte. Traten de distinguir si la persona o el cantante o el vocalista de Depeche Mode usa cuál sonido. ¿Cuál sonido es el que él le da a esta de acá y a esta de acá? Si es el sonido, como lo hemos estado viendo, de id, como wanted o como needed, o si utiliza la variante con el schwa. Escuchen varias veces la canción y el día lunes vamos a preguntar, vamos a ver qué tan afinado está el oído, ¿verdad? De cada uno para que me digan, mire, yo escuché esto, yo escuché lo otro. Bueno, con eso vamos a terminar y esa va a ser la actividad para este fin de semana, que escuchen esta song y que ustedes decidan, ¿verdad? ¿Cuál sonido es el que escuchan en estos dos? Well, let's see. I think that's gonna be all for today. Con eso nos vamos a quedar hasta el día de ahora. I want to wish you a happy weekend. Please take care and may God bless you, everybody. Goodbye. Bye, teacher. Bye, Teacher. teacher. Thank you. Goodbye. Teacher, Adelante. ¿le puedo mandar la tarea que dejó el lunes? Sí, claro, eso tienen tiempo todavía para enviarla. No hay problema. Ah, vaya. Ok. Goodbye, teacher. Hey, goodbye. Thank you.